Me alegro de verte y espero que estés muy bien. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por Begoña Martínez, que está conmigo para inaugurar una nueva sección en este canal sobre entrevistas empoderantes, en las que vamos a empezar a tratar temas que sean de nuestro interés, para nuestra sanación, temas de desarrollo personal y siempre con un enfoque sanador, positivo y con herramientas que, al fin de cuentas, nos puedan servir para ese proceso de autocuidado y de autosanación, que es lo que siempre estamos buscando tú y yo juntas en este canal. En esta ocasión, como te digo, me encuentro muy bien acompañada por Begoña, que ya la tengo por aquí. Buenos días, Begoña. Bienvenida a Hola, mi canal. hola Lorena. Por fin estamos aquí. Y bueno, te cuento, aunque ella nos va a contar un poquito más sobre sí misma, Begoña es coach especializada en trauma infantil, concretamente trauma infantil en adultos, que también vamos a hablar de todos esos matices. Vamos a hablar sobre la experiencia del trauma, el impacto del trauma, ciertas emociones, ciertos pensamientos que son recurrentes en personas que viven esta experiencia y, por supuesto, vamos a tratar de poner un poquito de luz también a todo esto, ¿no? De ver qué herramientas podemos utilizar en nuestro día a día de manera cotidiana, cómo podemos, digamos, trabajar o hacernos cargo a nosotras también de esa experiencia traumática, de ese momento y cómo podemos también convertir ese proceso doloroso en una herramienta empoderante. Así que yo ya dejo, digamos, el micrófono principal a Begoña para que nos cuente ella. Bego, lo primero de todo quiero darte las gracias por tu tiempo, por estar aquí conmigo, bueno, con todas nosotras, y por hablarnos de algo que es tan importante y tan necesario como es esta experiencia infantil en adultos, que es un tema que, como ya hemos compartido en alguna ocasión, no siempre sale, no siempre se le ha dado la importancia que requiere, que es mucha, así que me encanta tenerte aquí para que nos pongas un poquito de luz a todo esto. Así que me parece que lo primero que te tengo que preguntar o de lo primero que tendríamos que hablar es de ti, que nos cuentes de ti, cómo has llegado hasta aquí, cómo has tenido esta brillante iniciativa de trabajar el trauma infantil y bueno, y todo lo que tú quieras. Bueno, pues nada, lo primero, Lorena, decirte muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de poder dirigirme a las mujeres a las que tú ya apoyas y cuidas, pues para darle una visión sobre algo pues que es muy habitual y del que efectivamente, como te dices, no se habla mucho y que las dos creemos que es necesario hablar para que salga de esa parte de tabú y sea algo que se puede sanar y que se puede superar. O sea que me alegro muchísimo, es que esto para mí es un placer y quiero dar la bienvenida a todas y darles las gracias porque estén ahí mirándome, así que espero que sea una entrevista que les sirva. Seguro que sí. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues yo soy Begoña y yo soy una mujer que ha tenido unas experiencias en la niñez, pues como muchas otras, pero unas experiencias de abuso sexual y físico cuando yo era pequeña. Y estas experiencias pues obviamente han tenido su sello y su impronta a lo largo de mi vida. Y he dedicado los últimos 5 años a intentar sanarlas y he intentado buscar todo lo posible, lo que había a mi alrededor, lo que intuitivamente yo creía que podía funcionar y entre ello pues ha habido psicología, psicoterapia, formación, libros, ha habido de todo. Entonces ha llegado un punto en el que yo ya he reconocido cuáles son las cosas que pueden funcionar, cuáles son las cosas que me han funcionado a mí, cuáles son las cosas que llevan haciéndose hace 40 años y que se ha demostrado científicamente que funcionan para la sanación del trauma infantil y sobre todo cosas que una puede hacer por sí misma. Y eso me pareció especialmente importante y por eso lo del coaching, especialmente importante que una persona que ya es adulta y que tiene una historia de trauma pueda decir, yo misma puedo sanar. Yo no necesito que nadie me salve. Yo no necesito, porque soy yo la que sé de mi problema, soy yo la que sé de mi historia y soy yo la que sé de mi trauma. Así que estoy totalmente enamorada de estas herramientas que he conseguido aprender pues, con muchos años de formación y de experiencias y que son eso, herramientas que podemos usar nosotras por nosotras mismas.
Entonces, este proyecto que he hecho, que se llama Coach de Trauma Infantil, pues lo he hecho porque hay, o más bien, mejor dicho, somos muchas en el mundo. Y digo muchas porque somos más mujeres que hombres, pero también hay hombres. Una de cada 4 niñas sufre abuso sexual infantil y 1 de cada 7 niños. Esas cifras son escalofriantes, pero las podéis ver en la web de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Así que somos muchísimas y es un tema del que no se habla. Y pensé o sentí más bien que era una cosa de la que era bueno hablar. Y nada más. Eso es más. Esa es la que es Begoña, ¿no? Esa es la que es Begoña. Sí que es verdad que hemos hablado algunas veces, ¿no? Que dentro de lo que son las experiencias del trauma, estás como quizás más enfocada o tu público más recurrente trabaja el trauma sexual. El tema del abuso sexual en la infancia y me imagino que también el tema de las violaciones, todo lo que tenga que ver, me imagino, con experiencia sexual. Sí. A mí me ha pasado, y también con este tema precisamente de la sexualidad, cuando viene alguien a consulta, normalmente cuando te dicen esa típica frase de me ha pasado tal cosa pero ya lo tengo superado, yo lo primero que pienso es no está superado. O la parte adulta, la parte consciente que está aquí conmigo ahora es la que está poniéndole raciocinio, digamos, mente a esa herida, pero que no está tan superada porque si no, no se trae así. Y por otro lado también cuando alguien cree o reconoce tener un trauma y te cuentan con lujo de detalles, como si te estuvieran contando una película. Yo es que tengo un trauma porque me pasó esto, me ocurrió lo otro, me hicieron tal, me hicieron cual, y bueno, pues me duele mucho o ya no me duele tanto, no importa tanto. Yo normalmente detecto que si hay un trauma, no está ahí. Entonces, claro, muchas veces también la pregunta es, ¿qué es un trauma? ¿Cómo podemos definir el trauma? Entonces, sí. ¿Cómo lo ves tú a todo esto? ¿Cuál es tu visión sobre lo que es el trauma? Bueno, pues si quieres, primero te voy a contestar a la última pregunta de qué es un trauma, porque y después hablamos de esos 2 tipos de mujeres que te encuentras, que te puedes encontrar tú en tu consulta. Bueno, el trauma hay digamos una definición que es la más conocida por todos y es pues es un acontecimiento que la persona no puede manejar, que le sobrepasa a la persona, ¿no? Entonces, ese tipo de acontecimientos, normalmente la gente en general creemos que son grandísimos acontecimientos, ¿no? Incluso el abuso sexual es un gran acontecimiento, ¿no? Yo qué sé, una catástrofe natural, un volcán, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora, inundaciones, guerras, y efectivamente así es, violaciones, intentos de asesinato, todo eso, efectivamente, claro que es un trauma, pero hay cosas mucho más cotidianas que también son traumas. Y pueden ser tanto como enfermedades graves, operaciones, en las que pues, necesita, pues, digamos, abrir el cuerpo de alguna manera, el estar cuidando de alguien con una enfermedad crónica, un dolor crónico también puede producir un trauma. Y es muy emocionante también porque, y lo digo en uno de mis vídeos, no te tiene que haber pasado absolutamente nada, sino que el trauma es una cosa que se puede heredar y que científicamente comprobado está que hasta 2 generaciones se puede heredar un trauma. Es decir, que a una persona no tiene por qué haberle pasado nada si, por ejemplo, ya le pasó a su abuelo. O sea que así es tan difícil de diagnosticar que hay un trauma porque en realidad no depende del hecho. Lo que tú ves más bien es el impacto que ha producido. Entonces, cuando tú te encuentras en tu consulta alguien que viene diciendo, no, yo tuve un trauma pero ya lo superé, o yo he tenido este trauma y te lo cuenta entero, en realidad no es lo importante lo que le pasó, sino qué impacto tuvo en su cuerpo. Entonces, a la pregunta que me seguía, a los casos que me seguías diciendo de tus mujeres y tus chicas, efectivamente cuando alguien dice que ya lo ha superado, normalmente en coaching de trauma decimos que con a quien estás escuchando en ese momento es al yo de supervivencia. Es decir, no estás escuchando al yo
realmente pleno de la persona, sino estar escuchando a un personaje que se ha creado para sobrevivir al trauma. Y entonces te dices, no, yo esto está perdonado, superado, ya, esto no me preocupa a mí, esto a mí no me afecta. Bueno, veremos si te afecta, veremos si tienes en tu día a día molestias, impactos, o por ejemplo, a lo mejor yo le diría, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has venido a mí? ¿Qué tienes? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué te siente? ¿Qué conflictos tienes que te han llevado aquí? ¿No? Porque en esos conflictos es por donde va a estar la puerta de entrada a lo que es el trauma no sanado, ¿no? Así que, y las personas que hablan abiertamente de su trauma y que te dan todo tipo de datos y tal, pues, hombre, también nosotros nos podemos crear ese tipo de relato por el que ya no sentimos nada. Y puede ser que efectivamente no sientan nada por ese relato, pero también puede ser que se hayan disociado de ese relato. Es decir, que lo cuenten como, ¿sabes? Como una cosa de memoria, como cuando decíamos la lección, pero en realidad no estás sintiendo nada. Te estás alejando de tu cuerpo en ese momento. Y es igualmente otra cosa que hay que sanar, porque tú estás diciendo de memoria una cosa por la que no sientes nada, y no es así que no sientas nada, es simplemente que tu cuerpo ha decidido disociarse de ese relato para que no te duela. Así que la forma de saber si uno tiene trauma o no realmente es saber y conocer los impactos que tiene en tu cuerpo-mente, ¿no? Claro. No sé si te he respondido. Sí, desde luego, claro, tiene sentido. Claro, es irnos un poco más a lo que realmente está pasando dentro, ¿no? Lo que está pasando en el inconsciente y no tanto tirar del recuerdo, ¿no? Que es quizás un poco la tendencia, ¿no? Tirar del recuerdo. También, claro, comentábamos al principio que tu especialidad con el trauma infantil es el impacto en el adulto, no en el niño, que de alguna manera, claro, tiene o lo está viviendo en ese momento o de alguna manera, aunque ya lo viviera más pequeñito, es mucho más reciente. Con lo cual, esto me lleva a pensar que no es exactamente el mismo patrón el del trauma infantil que el del trauma infantil en un adulto. No sé si hay alguna diferencia o diferencias, digamos, en el tratamiento o en el trauma. Sí, más bien lo que yo te diría es que hay una diferencia importante entre si el trauma ha ocurrido en la infancia o si el trauma ha ocurrido en la adultez. Eso sí que es una diferencia importante. No tanto en las herramientas que vas a utilizar, sino en la toma de conciencia de que cuando el trauma ha ocurrido, cuando la persona es un niño o una niña, va a ser mucho más pegajoso, digamos, va a ser más profundo y más, digamos, va a requerir mayor amor a la hora de tratarlo y más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el trauma ocurre, cuando una persona es pequeña, ocurre cuando el cerebro está todavía formándose, las conexiones neuronales están formándose y es cuando se crea todo tu sistema de creencias y de patrones. Si tú en ese momento tienes un trauma, todo tu sistema de creencias se va a fabricar con respecto al trauma que has pasado. Entonces, por eso se habla de tanto de los apegos inseguros, de que una persona mayor pues tiene problemas en las relaciones con los demás, miedos, inseguridades, mucha necesidad, mucha dependencia. Tiene un sistema de patrones que viene de cuando era pequeño y necesitó una seguridad y no fue dada pues por lo que fuera, porque hubo un accidente, porque hubo un abuso, en fin. Entonces, esa es un poco la gran diferencia. Cuando alguien te viene a la consulta y ha tenido un trauma infantil, va a ser una cosa más larga, más profunda, es una herida más profunda, es una herida que realmente te ha cambiado el cerebro y fisiológicamente te ha cambiado el cerebro. El cerebro no es una cosa eterna que no se pueda volver a cambiar, pero te la ha cambiado porque tu cerebro se estaba formando en ese momento. Entonces, pues, además, es una cosa muy curiosa porque tiene síntomas bastante únicos y uno de ellos es precisamente una cosa que a lo mejor tú y yo hemos hablado varias veces, y es, por ejemplo, viniéndole de la disociación, pues las lagunas de memoria o la falta absoluta de recuerdos de la niñez. Cuando alguien viene y te dice en la consulta, pues es que yo no me acuerdo absolutamente nada de cuando era pequeña, pues tampoco es muy normal, ¿no? Probablemente es porque pasó algo cuando eras pequeña que hizo que tu cuerpo se pusiera en disociación, es decir, yo me pongo aquí, esta realidad no la puedo soportar, digamos que la olvido. A mí me ha pasado, yo he estado 30 años sin acordarme de mi trauma infantil, 30 años, y además es una cosa normal,
Es una cosa normal. Después yo al ir conociendo gente y me han dicho que es una cosa normal y muchas personas como yo que de repente un día dicen, madre mía, si a mí me pasó esto. O sea que esos son, digamos, cosas muy específicas que pasa cuando el trauma ha sido en la niñez. Me parece muy impactante y bueno, y de ahí creo que derivaría mi siguiente pregunta, ¿no? Podríamos hablar, no sé, no sé si las escalas o los impactos o el impacto que supone el trauma para, no sé, cómo definirlo, la víctima. Porque a fin de cuentas yo entiendo el patrón del trauma así, ¿no? Como un agresor, una víctima y la experiencia, digamos, de dolor. No sé cómo lo ves. Sí. Efectivamente, es realmente la única, o la forma más, más posible de saber si uno tiene un trauma o no, ¿no? Porque realmente como hay mucha facilidad de olvido, incluso de aceptación, incluso hay gente que aunque se acuerda no quiere hablar de ello y nunca te vas a enterar si tuve trauma o no, por la forma en la que tanto la propia víctima, como tú dices, como la persona que su coach o su terapeuta tienen de saber si esa persona tiene un problema de trauma no tratado o de no sanado, es saber los impactos que ha producido, ¿no? Y entonces los impactos... pues mira, hay varios muy específicos y uno de los que yo contaría primero es, por ejemplo, el estado este de hipervigilancia, ¿no? El estado este de estar continuamente alerta. Tú conoces a una persona que de repente es nerviosa, es ansiosa, le dan miedo las cosas. No tiene por qué tener todos puntos, ¿no? Pero sí es una persona que tú la notas y dices, bueno, pero tú, ¿por qué tienes la escopeta montada todo el tiempo? Si te he dicho una cosa, ¿por qué te sienta eso mal, no? Y es porque esto se llama un estado de hipervigilancia y es que en realidad esta persona se ha quedado en el momento de la amenaza y sigue, ¿sabes? Con ese comportamiento de amenaza. No es una persona antipática, no es una persona desagradable, no es una persona, ¿sabes? Es una persona que se ha quedado en ese momento de amenaza y entonces tiene, digamos que tiene muy poquito fuelle, como diríamos. Entonces, el muelle lo tiene muy rígido. Entonces, en cuanto le dicen, es que hay que ver no sé qué, pues ya salta, ¿no? Hay que ver qué carácter tiene. Pues, hombre, o que es carácter o es que yo estoy en un estado de hipervigilancia o alerta continua. Otro ya lo hemos hablado, el tema de la disociación. La gente que tenemos lagunas de memoria, la gente que tenemos problemas para estudiar, la gente que ha tenido problemas para estudiar para que se te queden las cosas. Claro, una vez que la memoria la desafías y le dices, no, tú memoria no, memoria mal, olvidar, pues tu memoria empieza a hacer cosas raras, ¿no? Entonces empieza a olvidar y empieza a olvidar cosas normales y corrientes de la cotidianidad. Oye, jopa, pues se me ha olvidado que era tu cumpleaños. Me acaba de decir una cosa y se me ha olvidado. Esos son síntomas también de un estrés fuerte que puede ser perfectamente causado por un trauma no sanado, ¿no? La baja autoestima, la poca confianza en sí misma, el poco amor a sí mismo o a sí misma, el sentimiento, estas personas que son duras consigo mismas. Es que hay que ver, es que tenía que haber hecho esto. Es que fíjate lo gorda que estoy. Es que fíjate que no hago nada. Es que fíjate, mira qué fea. Yo qué sé, ¿no? Continuamente, esa lucha contigo misma, continuamente. Esa falta de autoempatía y de autocompasión. Son cosas que vienen de un trauma que no ha estado tratado. Son simplemente pensamientos negativos que el cerebro sigue teniendo porque no se ha bajado todavía de ese estado de alerta. Después, también realmente muy triste la poca habilidad de confiar en sí mismo y en los demás. No hay gente que no confía en los demás, hay gente que tiene problemas en las relaciones de pareja y que rápidamente dice, esta chica me habrá dicho esto, pero ¿en qué sentido? Seguro que me lo ha dicho porque no sé qué. Y consigo misma incluso decir, no me atrevo a hacer esto por miedo a mí misma, por miedo a que me dé un brote de lo que sea, o no me atrevo. En fin, es la poca confianza. El sistema está continuamente en alerta y no tiene ninguna seguridad. O sea, es que no tiene dónde agarrarse, ha perdido totalmente esa seguridad, ¿no? Y uno muy interesante es la falta de contacto con el cuerpo y de la experiencia sentida. Es decir, hay gente, y a mí me ha pasado mucho,
Hay gente que se cree que su cuerpo termina aquí o aquí. Digamos que las piernas son del cuerpo. ¿Sabes? Que no sienten nada, incluso sexualmente hablando, que no sienten nada en ciertas partes de su cuerpo, no las sienten. Es que no es una cosa de decir, es que no me gusta, no quiero hacer el amor porque ¿sabes? Sufrí abusos sexuales, es que realmente no la sienten. Se han disociado de su cuerpo porque su cuerpo sufrió cosas para las que no estaba preparado, ¿no? Y entonces dijo, corto por aquí, corto todas las conexiones, ¿no? Entonces puede ser que no disfruten de una bonita música, de una ducha caliente, de un atardecer. Pues no, ¿te gusta el atardecer? Ay, no, es que me aburro mucho, me pongo muy nerviosa de estar aquí parada y, ¿sabes? Como, no están disfrutando porque no tienen esa capacidad de sentir. Y, y después, por último, pues también, aunque lo he mencionado un poco ya, pues los patrones de apego inseguro, ¿no? Cuando un niño, sobre todo, pues no tiene seguridad en su infancia, porque ha tenido abusos en casa, o ha tenido un ambiente en el que no había seguridad, pues había mucha gente pasando, se estaban vendiendo cosas, o ha habido pues, algún tema, alguna catástrofe en el que el niño se ha visto que nadie cuidaba de él en ese momento, o lo que sea, pues se generan un tipo de apegos en el que la persona... sus relaciones de mayor con el trabajo, con los demás y con sí mismo son un problema. Y yo me veo ahí, yo he visto a muchas personas, mujeres y hombres realmente buenos en su trabajo, pero que lo pasan mal, que no son capaces de adaptarse al ambiente de trabajo, que no son capaces de adaptarse a un ambiente de grupo de personas. No se encuentran en su salsa. Les cuesta relacionarse, les cuesta socializar. Y es por un problema pues, de apego inseguro. Así que aquí tienes un abanico bien bueno. Todas estas cosas científicamente ocurren cuando ha ocurrido un trauma. Sí que veo también con las experiencias de trauma, ¿no? Cuando uno las vive, independientemente de dónde estés, de si a lo mejor ha sido una experiencia grupal, como puede ser un desastre natural o una guerra, el trauma se vive en soledad. Lo vive la persona consigo y yo creo que el hecho de vivirla en soledad hace mucho llevarme la responsabilidad a mí. Y eso nos liga mucho a la culpa. Hay mucha gente que se siente responsable de haber vivido esa experiencia, de haber sido víctima de esa experiencia. Sobre todo me lo encuentro en mi campo con mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y de violación. Y en el fondo no deja de haber una culpa. Me lo he buscado, me lo he ganado o me tocaba porque lo estaba haciendo mal. Entonces es algo, digamos, común, recurrente, hacerse responsable, culparse de vivir, de tener ese trauma. Es absolutamente común. La culpa además es, como ya tú sabes, de los sentimientos, como otra vez diciendo, más pegajosos, que mira que lo intentas y es que no es nada racional. Porque a mí me lo han dicho y me lo dijeron desde el principio de mi sanación, tú no creas que tienes la culpa, ya, y me entraba por aquí y me salía por aquí, porque en realidad no es una cosa racional. Aunque tú sepas perfectamente que haber sufrido un abuso sexual, aunque lo sepas, o que te haya pasado algún catástrofe natural o una enfermedad grave, que sepas que esto no es culpa mía, pues la culpa está ahí. Y la culpa está ahí por todo lo que estamos diciendo, porque en realidad todo tu sistema cuerpo-mente está en un estado de negatividad, y todos esos sentimientos de falta de autoestima, de autocompasión, sentimiento de culpa, arrepentimiento de ciertas cosas, tendría que haber hecho esto, qué mal, qué desastre soy, qué lo que sea soy, todo eso proviene de que tu sistema cuerpo-mente no está en equilibrio, y entonces no piensa con racionalidad, no piensa en lo que otros pensarían. ¿Cómo va a ser culpa tuya? ¿Pero por qué te ves así? ¿Pero cómo puedes pensar esto? ¿No? Entonces, esto es una cosa que se lleva, que la forma en realidad de atacar de atacar, de acabar con la culpa, en realidad es que tú consigas ese equilibrio cuerpo-mente que a ti te falta. Y es que no lo tienes. Entonces, si tú continuamente estás pensando en aquel hecho desde un punto de desequilibrio y de miedo, y de todavía reviviendo y que aquello se te haga todavía un mundo, es imposible que tú cures o sanes esa culpa. Tu culpa se empieza a sanar y se empieza a sanar de una forma natural
cuando tu cuerpo está en equilibrio, cuando tu cuerpo-mente está en equilibrio. Entonces es muy gracioso porque una de las herramientas de las que hablo en mi canal, que es la primera, la más importante, que es una meditación de respiración, curiosamente se ha demostrado que es muy buena para tratar la culpa. Y la meditación no habla de la culpa en ningún momento, ni siquiera es una meditación en la que se habla, es una meditación de respiración. Pero para que veas lo importante que es que tu cuerpo-mente esté en equilibrio para que tú vayas a los hechos de tu vida desde un lugar más sano, más consciente. En cuanto tu cuerpo-mente está más tranquilo y más en equilibrio, tú vas a los hechos de tu vida de una forma sana, de una forma esto pasó, esto no fue mi culpa. Pero el esto pasó, esto no fue mi culpa, no puede ocurrir si tú todavía estás en el estado de miedo, en el estado de alerta, ¿no? Entonces, efectivamente, y como tú bien preguntabas, la culpa existe, la culpa es lo más habitual y la culpa desaparece por sí sola cuando uno consigue que su cuerpo-mente esté en equilibrio y se vean las cosas de una forma más objetiva, ¿no? Claro. Wow. Bueno, da mucho alivio. Sí, a que sí, porque uno dice, ¿cómo acabo yo con esto? ¿No? Y uno se esfuerza a decir, es que no quiero sentirme culpable. Ya lo sé, ya lo sé. Solamente nos podemos decir a nosotras mismas, tomar conciencia de que esto es así, de que esto nos pasa a todas y de que la solución es posible y de que la solución la tienes tú y tu cuerpo, tu perfecto cuerpo que capaz de sanarlo todo. A pesar de la culpa sigo, ¿no? Adelante. Sí, claro, a pesar de la culpa sigo adelante, efectivamente, no te puede paralizar al principio de tu proceso, ¿no? A lo mejor, si es lo que me estás preguntando, si tienes la culpa, pensar que es una cosa normal, pensar que es una cosa que nos pasa a todas y a todos y pensar que tiene solución. Pero claro, si piensas, no, yo para sanar tengo que quitarme esta culpa, ¿sabes? Nos crea un momento ahí de como decir, es que mi cuerpo todavía se resiste a dejar de sentirse culpable. Entonces, querer no sentirme culpable es una cosa que viene desde tu mente racional, pero tu cuerpo todavía no está preparado para dejar de sentirte culpable, ¿no? Entonces, pues, deja tu cuerpo, ayuda a tu cuerpo y de verdad doy fe, las investigaciones lo dicen, de que la culpa desaparece cuando tu cuerpo y tu mente empiezan a estar en equilibrio. Claro. Cuando una persona reconoce que tiene un trauma, aunque a lo mejor no tenga ubicado qué fue o qué pasó o no lo recuerde, sí que es cierto que es una buena idea pedir ayuda. Y si es de un especialista, como es tu caso, pues siempre mejor que mejor. Aún así, siempre hay ciertos aspectos, ¿no? de ese proceso de sanación que no dependen del terapeuta, sino que dependen de la persona que está viviendo esa experiencia. Y lo bonito, digamos, de tu trabajo y del mío es que somos muy proclives, nos gusta, digamos, fomentar el tema de la autosanación. Hay un acompañamiento que es importante, que lo mantenemos, somos testigos de ese proceso de sanación, pero el trabajo grande, digamos, lo hace la persona, el cliente o la clienta que vienen a visitarnos y a compartirnos parte de su historia. Y bueno, yo sé, como has comentado también ahora antes con el tema de la meditación, que por cierto es muy poderosa. Me alegro que te haya gustado. Es muy poderosa y aparte tu forma también de acompañarla es muy especial. Voy a dejar también el link, más adelante hablaremos de eso, pero voy a dejar el link también aquí de la meditación porque me parece un recurso muy, muy interesante, muy bonito tener a mano. Volviendo, digamos, al tema de las personas que vienen a visitarnos, ¿no? Con una experiencia de trauma, hay gran parte de ese trabajo que lo hacen ellas y que de alguna manera depende de ellas, ¿no? También es un tema de actitud. Y de aquí me nace preguntarte por esas herramientas, ¿no? De autosanación, que pueden ellas empezar a gestionar por sí solas, estén en este momento acompañadas por algún terapeuta o no, hasta donde ellas puedan llegar siempre, evidentemente. Exacto. A mí me gusta mucho lo que acabas de decir, efectivamente yo soy una defensora de que la persona, la mujer o el hombre, sean libres a la hora de elegir si quieren ir a un terapeuta o no, pero que ellas sepan que ellas pueden hacer también mucho, porque el tema es que cuando uno solamente confía en otra persona que está fuera y a la que ve una vez a la semana,
una se queda totalmente desvalida, decir, bueno, ¿y qué hago yo ahora? A mí me ha pasado, ¿qué hago yo de ahora de lunes a lunes? Que no la veo, ¿sabes? Pues haces lo que tu cuerpo y lo que muchas personas han hecho durante milenios, que de hecho realmente las herramientas se llevan utilizando en muchas culturas desde hace mucho tiempo, y ahora lo que se ha venido haciendo los últimos 40 años es, digamos, y sobre todo para el mundo occidental, que somos muy cabecitas, ponerlas en investigación científica y, ¿sabes?, hacer sus estudios y tal. Entonces, esto ya se han puesto ahí que en realidad una persona por sí misma puede hacer muchas cosas. Esto lo dicen psicólogos y psiquiatras y psicoterapeutas, es decir, que no es una cosa que nada en absoluto en contra de psicólogos ni de psicoterapeutas, sino que la persona sepa que puede hacer cosas por sí misma y que cuando tenga ganas de ir al psicólogo o psicoterapeuta se vea en la necesidad, claro que sí que vaya, pero desde el pensamiento de que ella ya puede hacer cosas, de que su cuerpo se la hace. Entonces, las herramientas, ese, digamos, es mi proyecto. Voy a ir de forma totalmente gratuita soltando vídeos en mi canal de YouTube, que después tú si quieres pones el link, con todas las herramientas que uno puede hacer desde su casa, que son sobre todo respetuosas al trauma, porque eso sí que es importante. No sirve cualquier meditación, no sirve cualquier yoga. Tenemos que tener en cuenta que nosotras tenemos todavía un equipaje y ciertos recuerdos o cosas en nuestra mente que pueden ser intrusivos. Entonces, no vale cualquier meditación en los primeros momentos de la sanación. Después ya, sí, cuando una esté estupenda, pues ya sí. Entonces, la primera recomendación es que que de verdad, lo dicen muchos psicólogos, habría que recetarlo en las consultas médicas y en las consultas de psiquiatras y tal, es la meditación. Y como digo, ya hay un vídeo en mi canal que se llama Meditación de vientre blando. Esa meditación ha acompañado a miles y miles y miles de personas como primera herramienta de sanación del trauma. Es una meditación muy sencilla, muy respetuosa, no da miedo, no te va a llevar a ningún sitio, sabes, raro de tu cabeza ni de tus recuerdos. Se trata de que tú sanes, tú y tu sistema cuerpo-mente se regulen y se equilibren, ¿no? Y poder digamos, enfrentarte al mundo y a tu historia desde un punto de amor y no de miedo, ¿no? Entonces, esa es maravillosa y primordial. Y a partir de ahí, esa es la primera que he lanzado. Veis, seguir gradualmente metiendo más herramientas que van a encontrar de forma totalmente libre y gratuita en mi canal de YouTube. Y si no, bueno, pues a cualquier pregunta también pueden, pedir mis servicios de coaching, que sería otra opción, ¿no? Igualmente varía. Vale, bueno, me parece entonces que no nos queda otra que seguirte por tu canal de YouTube. Yo ya lo hago, ya me llegan tus notificaciones, así que me parece, digamos, un recurso muy generoso por tu parte, muy amable y muy generoso. Así que, bueno, de entrada también quiero agradecerte, ¿no?, esa predisposición, esa disponibilidad que tienes siempre, ¿no?, y lo generosa que eres también. Muchas gracias. Como te comentaba, voy a dejar en la cajita de información aquí abajo el enlace de esa meditación tan poderosa, el de tu canal de YouTube y, por supuesto, tus formas de contacto, tu página web, tu perfil de Instagram, cómo podemos contactar contigo, lo que tú digas, tu correo. Genial. Pues todo. Me alegro muchísimo. Muchísimas gracias. También trabajas online, porque no lo hemos dicho, yo estoy en Málaga, tú estás en Suecia, entonces estoy en Suecia, sí. Esto de poder trabajar online, de poder trabajar por Zoom, esto es una maravilla. Esto es maravilloso, verdaderamente. Sí. Sí. Entonces, sí, efectivamente, yo comprendo que efectivamente, bueno, yo voy a ir dando mis herramientas a lo largo de mi proceso de mi canal de YouTube, pero yo sé que hay personas que necesitan que alguien les coja de la mano. Y es lo que hacen los coaches. O es lo que hacen en el caso de los terapeutas. Sabes que llevamos este tipo de yo no soy tu salvadora, pero yo te cojo de la mano
te digo, esto es lo que hay, esto me ha funcionado a mí. Prueba tú si quieres. Si no quieres esto, si no ves que no te convence, toma esta otra cosa. Esto también es seguro, es respetuoso, no te vas a arrepentir porque, sabes, no es una cosa perjudicial para ti. Pero coger a la persona de la mano y decirle, yo he pasado por ahí, hay estas herramientas que te pueden funcionar, hay esperanza. Has dicho dos cosas has dicho muchas cosas valiosas, pero en este último tramo has dicho dos cosas que para mí son muy, muy valiosas. La primera es, yo ya he pasado por aquí. Entonces, a mí me dijeron una vez, y estoy totalmente de acuerdo, que no hay mejor acompañante, terapeuta, que aquel que ya ha pasado, que ya ha transitado por esa experiencia, porque está el hecho de que voy a entender cada paso que estés dando. Entonces, eso le da mucho valor. Hay una empatía que no siempre la encuentras. Y por otro lado, el hecho de que están estas herramientas, y no es como lo de Marx, ¿no? De que si no te gustan estos principios tengo otros, pero si esto no resuena contigo, claro, no pasa nada. O sea, no es ni peor cliente, ni estás más desempoderado, ni historias de estas. No todas las herramientas resuenan con todo el mundo. Entonces, el hecho de tener esta variedad lo hace muy sanador, porque una herramienta puede ser buena, pero si a ti no te llega, no funciona. Totalmente de acuerdo. Si es que además tu cuerpo y tú soy lo más sabio que hay. Si no te resuenas por algo. No es tu momento, no es tu herramienta. Así que realmente es muy importante que la persona, porque ya te digo yo que la persona se suele separar mucho de su cuerpo cuando sufre trauma, que la persona vuelva a su cuerpo y diga, no, esto es que no me gusta, pero ¿por qué tengo yo que hacer esto? Pues es que no lo tienes que hacer. Si tu cuerpo te lo está diciendo, no lo hagas. ¿Quieres? Aquí tengo otra si quieres, a ver qué te parece. O sea que tú eres la que sabes, ¿verdad? Como la frase que a ti te gustó, tú eres la soberana de tu trauma, ¿no? Exactamente, tú eres la soberana de tu drama. Me gustó y me llevó mucho. Eres la que sabes, tú eres la que sabes de tu cuerpo, tú eres la que sabes de tu historia. Totalmente de acuerdo. Qué cortito se me ha hecho esto, este ratito contigo. Pues sí. Volverás, ¿no? Espero. Siempre, contigo siempre, Lorena. Un placer. Pues muchas gracias por todo, por toda la info, por este ratito compartido, por toda esta sabiduría, por todas estas perlas, digamos, que nos has compartido y seguimos tejiendo juntas, ¿no? Seguimos hilando juntas. Seguimos tejiendo juntas. Y muchas gracias a ti, muchas gracias también a ti por vernos, por estar siempre presente. No te queda otra que suscribirte al canal de Bego para seguir recibiendo estas noticias maravillosas y por ende también te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, que seguro que sí. Y como decimos siempre, confiemos las unas en las otras hasta que nos volvamos a encontrar. Nos vemos prontito. Cuidado.